Ok, como les comentaba, vamos a trabajar hoy día con lo que tiene que ver con el lugar de las raíces. Vamos a ver un poquito de qué se trata, cómo se conforma y además para qué sirve, cuál es su utilidad. Entonces, hoy día no van a hacer ejercicio ustedes, voy a hablar yo nomás. Así que para que lo tengan en consideración. Entonces, con el lugar de las raíces, lo que buscamos es estudiar el comportamiento del sistema enlazo cerrado basado en las funciones de transferencia del sistema enlazo abierto. En realidad, más que nada basado en la ecuación característica del sistema enlazo cerrado. Entonces, si consideramos que un sistema de control, pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, se está viendo. Tenemos este sistema que está aquí. En el cual lo queremos controlar, por ejemplo, con una ganancia. Tenemos nuestra planta, que le vamos a llamar GDS, y tenemos nuestra salida IDS. Entonces, sabemos que la función de transferencia de este sistema de lazo cerrado, que le vamos a llamar G CDS, va a ser igual a acá por GDS. Le vamos a agregar aquí una dinámica para que vean cómo es. ¿Ya? Por 1 más K, GDS por HDS. Esa sería su función de transferencia en lazo cerrado, lo que va a ser igual a IS partido por RS, ¿cierto? Entonces, los polos de esta función de transferencia en lazo cerrado, los polos de esta función, ¿cierto? Van a estar determinados por las raíces de la ecuación característica. Entonces, las raíces de la función característica nos determinan los polos de G sub CDS, ¿cierto? Entonces, estos polos, estos puntos singulares de la función de transferencia en lazo cerrado, se obtienen con la condición de magnitud y con la condición de ángulo. Entonces, en la cual la condición de magnitud nos dice tiene que ser la ganancia de este tiene que ser igual a 1, o el módulo de esta tiene que ser igual a 1, y además que el ángulo de K de GDS de HDS tiene que ser igual a más o menos 180 grados por 2,1. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, en la función de G de la función de transferencia de lazo cerrado, sabemos que esto nos va a dar los polos del sistema. Entonces, por simplicidad ahora en el análisis, vamos a considerar que HDS va a ser igual a 1 y vamos a continuar. Entonces, nosotros podemos decir que GDS, ¿cierto?, va a ser igual a una función de transferencia en la cual tienen le va a llamar a la función de transferencia de esta forma, ¿cierto? Donde arriba se encuentran los ceros y abajo se encuentran los polos del lazo abierto. Entonces, si GDS vale eso, entonces G sub CDS va a ser igual a K por GDS
dividido por 1 más K por ZDS dividido por PDS, ¿cierto? Bueno, acá podríamos expresarlo de la misma forma, pero por ahora vamos a hacer 8. Entonces, tenemos que esto es igual a K por ZDS, ¿cierto? Dividido por PDS más K por ZDS. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que los polos de la... O sea, claro, que los polos de la función de transferencia de lazo cerrado van a estar determinados por los polos de lazo abierto, por la ganancia acá y por los ceros de lazo abierto, ¿cierto? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, como los polos y cero de lazo abierto están determinados por la planta, ¿cierto? Por GDS. Y esa planta, esos valores son fijos porque son los valores que ustedes encontraron al modelar el sistema. No son afectos a cambio, digamos, de que el sistema existe, está funcionando. Entonces, la única forma que nosotros podamos hacer una variación de los polos del lazo cerrado es variando justamente la ganancia del K, que es el único, vendría siendo el único grado de libertad disponible para nosotros hacer este cambio. Por ende, la respuesta transitoria y en estado estacionario del lazo cerrado va a estar determinada finalmente por este valor de K. Entonces, todos los posibles valores de polo de lazo cerrado cuando pueden ser graficados en un gráfico que le llamamos el gráfico del lugar de las raíces, ¿cierto? Donde finalmente lo que se hace es indicar cuáles van a ser la posición de los polos del sistema, o van a ser todas estas soluciones de esta ecuación para todos los valores de K. Es decir, cuando K va desde 0 a infinito, nos va a dar polos de distintos polos, ¿cierto? Para acá igual 0, 1, 2, 3, hasta infinito. Y eso nos va a dar un gráfico que se llama el lugar de las raíces. ¿Se entiende, cierto? Entonces, el lugar de las raíces, en el plano complejo, tenemos, por ejemplo, que para K igual 0, a lo mejor vamos a tener un polo en este. Para K igual 0 se supone que es en la planta del lazo abierto. Pero si nosotros vamos aumentando la ganancia del sistema, estos polos se van a ir moviendo, probablemente de esta forma. Y esto nos va a describir una trayectoria. Y esta trayectoria es la que se llama el lugar de la raíz. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Los voy a mostrar con un ejemplo. Consideremos, por ejemplo, que GDS tiene este valor. ¿Quién me podría decir algo de la estabilidad de este sistema? Va a ser inestable. Este sistema es inestable, ¿cierto? Inestable al lazo abierto. Entonces, si nosotros graficamos los polos de este sistema, tenemos un polo en 3 y tenemos un polo en -1, acá. Si nosotros graficáramos el lugar de las raíces, nos daría algo de esta forma. Al nosotros aumentar la ganancia del sistema en lazo cerrado, este polo va a tender a irse contra este otro polo. Van a ir para acá. Y van a chocar acá. Lo vamos a dibujar más bonito porque es importante que se vea el... Tenemos este polo en -1 y tenemos este polo en 3.
los cuales van a chocar en un punto que se llama centroide. Y en este punto, uno de los polos se va a ir hacia este infinito, y el otro polo se va a ir hacia menos infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy aumentando la ganancia. Aumentando la ganancia, mis polos van a seguir esta trayectoria del lugar de las raíces, hasta en k igual a infinito, mis polos estén en más y menos infinito. Entonces, esto nos describe cómo va a ser nuestro sistema en lazo cerrado. Es decir, para este sistema, ¿alguien me puede decir si existe algún valor para la ganancia que haga que este sistema sea estable? Solo al ver esto, No. sabiendo que los polos se van a mover. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque igual van a quedar en el lado derecho. Exactamente, van a quedar en el lado derecho porque en lugar de las raíces tiene trayectoria aquí en el centroide, en el 1. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que los polos, en el mejor de los casos, este polo 3 se va a llegar hasta el 1, va a tener valor 1, y en el peor de los casos, este menos 1 va a tener valor 1 también. O sea, lo podemos ubicar acá para ganancias grandes. Entonces, este sistema nunca va a ser estable en lazo cerrado utilizando una ganancia. Entonces, lo que nosotros queremos, obviamente, es estabilizar este sistema. Esto es lo que queremos estabilizar con un controlador. Lo voy a llamar... ¿Vale? ¿Sí? ¿Te puedo interrumpir, hacer una pregunta sobre la trayectoria de los polos? Sí, dime. La trayectoria es de los polos, el movimiento, Ujú. tiene forma de hipérbola y esas son las asíntotas, o la trayectoria literalmente es un codo, llega a un punto y cruce de 90 grados y se va para arriba o para abajo. Es buena pregunta. Va a depender de la cantidad de polos y ceros que tenga el lazo abierto. En este caso, que son dos polos en lazo abierto, los polos van a chocar en 90 grados. Pero esto se calcula, hay reglas para calcularlo, los cuales ustedes tienen que estudiar, y yo supongo que se las pasó la profe en la clase de ejercicio, pero la forma de calcular las asíntotas, los ángulos de las asíntotas, tiene que ver con la cantidad de polos en lazo abierto y lazo cerrado, y la condición de ángulo también, que hay una fórmula ahí que me parece que creo que es, los ángulos son 2K más 1 dividido por n menos m. Entonces el K está dado por la cantidad de polos y ceros que tiene el sistema. Por ejemplo, si un sistema tiene dos polos y un cero, ese K es igual a 2, que es el mayor número. En este caso, el mayor número es 2, entonces tiene 2. Si este tiene 3 polos y 5 ceros, entonces la cantidad sería 5, SK. Entonces SK va a tomar valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Entonces vamos a tener 5 ángulos. ¿Por qué son 5 ángulos? Porque tenemos estos 5, digamos, estos 5 pares que se van a generar. Entonces son 5 ángulos que se van a generar, porque siempre van en pares. Generalmente lo que hacen los polos es ir hacia el infinito. Primero van hacia el otro polo, chocan al polo más cercano, van hacia infinito, pero si no van hacia infinito, van hacia un cero. Entonces, pero esos ángulos, este ángulo en este caso va a dar esto, porque 2K más 1 dividido por n menos m, n es la cantidad de polos y m es la cantidad de ceros. Entonces, si, como yo aquí tengo dos polos y 0 ceros, entonces el K vale 2. Entonces tengo K igual a el 0 y el 1. Porque son 2, entonces son 0 y 1. Entonces tengo un 2 por 0 más 1 dividido por 2
y tengo el 2 por 1 más 1 dividido en 2. Estos deberían ser los ángulos. ¿Ok? Por 180, perdón. Grados, ahí sí. Entonces en este caso uno es 90 grados y en este otro caso el otro es 180 grados, ¿cierto? No. 2 por 1, 2, 1, 3, 3 medios de 180, de 120, ¿no? No, Consulta. 180 medios, medio. Y esto es menos 90. ¿Sí? Disculpa. Lo que pasa es que no sé si era menos, más menos 2K más 1 partido en N menos M. ¿No No se contaría el es, negativo? es 2K más 1, no. Porque tú vas dando la vuelta, por ejemplo, aquí me dio 180 por 3 dividido en 2. ¿Ok? Entonces eso, por ejemplo, si te da 720 grados, eso es 0 finalmente. Pero este es positivo. Tú vas contando los ángulos, porque finalmente tú lo que quieres son estos ángulos de acá en el plano complejo. Entonces, por ejemplo, este polo de acá tiene un ángulo de 180. Ya caché. Gracias. Pero así es donde es como ustedes tienen que ir calculando los ángulos. Las reglas están en los libros, la profe seguramente se las enseñó cuando les enseñó a graficar el lugar geométrico, pero esas son las formas. Voy a hacer un ejemplo más ratito, por último, para que lo volvamos a revisar. Volviendo a lo que estábamos conversando, lo que yo quiero entonces es estabilizar este sistema con algún controlador, ¿cierto? Y ya vimos que un controlador proporcional no nos garantiza la estabilidad en lazo cerrado. Por ende tenemos que buscar algún otro tipo de forma de poder hacerlo. Las formas, cuando las ganancias no son suficientes, lo que tú tienes que hacer es agregar en este lazo, en el lazo directo, agregar aquí ceros o polos. Estructuras de controladores que tengan ceros y polos. ¿Para qué? Para que el lugar geométrico de las raíces se modifique. Esa es la idea. Nosotros queremos que estas trayectorias cambien y nosotros ya vimos que la ecuación característica, ¿cierto? Va a estar dada por, si este K es otra función de transferencia, por ejemplo, le vamos a llamar PDS, entonces aquí la dinámica ya del lugar geométrico va a cambiar, la trayectoria del lugar geométrico va a cambiar. Vamos a agregar más polos, por ende, al agregar más polos, los polos, por ejemplo, que si yo agrego un polo acá, por ejemplo, este polo probablemente va a ir para acá, y este polo se va a ir o este polo va a ir para acá, pero aquí al chocar, como ya agregué un polo, probablemente esto va a chocar acá, y esto se va a ir así, y esto va a ser así, y este polo se va a ir al infinito hacia acá. Ya no van a chocar en 90 grados, porque como yo modifiqué el n menos m, y modifiqué también el k, al agregar un polo, este choque ya no se presenta en 90 grados. Y depende de dónde yo ponga el polo, es dónde van a chocar. Por eso yo calculo también el centroide. ¿Cierto? El centroide lo vamos a ver con un ejemplo mejor para que nos quede claro cómo lo vamos a hacer. Entonces, a ver, consideremos. Vamos a considerar. Primero vamos a considerar algo así. Menos 2 y menos 1. ¿Ok? Vamos a calcular primero el centroide. El centroide
que es donde van a chocar. Esto se calcula como la sumatoria de los polos menos la sumatoria de los ceros dividido por n menos m. ¿Ok? Entonces aquí la sumatoria de los polos, tenemos un polo en menos 2, tenemos un polo en menos 1, acá no tenemos 0, entonces el valor es 0, y tenemos que n menos m, que n es la cantidad de polo menos la cantidad de 0, es 2, ¿cierto? Va a ser 2. Entonces, esto me da menos 3 medios, menos 1,5. Entonces el centroide está aquí, en menos 1,5. Acá van a chocar estos polos. Si yo no agrego nada, estos polos se van a ir aquí al infinito en 90 grados. ¿Cierto? Pero si yo a esto le agrego, por ejemplo, otro polo, entonces lo voy a agregar, tenemos esto acá, menos 1, vamos a agregar un polo aquí en menos 3. ¿Ok? Entonces aquí el centroide ahora como aquí tenemos 3 polos, estos el choque se va a producir en ángulo. Entonces tenemos que calcular dónde se va a posicionar la asíntota primero. Entonces la asíntota se va a posicionar en el centroide, ¿cierto? Que sería en este caso sería menos 3, ¿cierto? Menos 2, menos 1, dividido en 3, ¿cierto? Y esto es igual a 3, 4, 5, 6, dividido en 3, es menos 2. Entonces en menos 2 vamos a tener una asíntota. Sabemos que este va a tender hacia este va a tender hacia este, y este se va a ir a infinito, ¿cierto? Estos van a chocar aquí entre medio, ¿cierto? Pero el centroide, que es el que nos da la asíntota, va a quedar acá. Entonces, para calcular ahora lo que tenemos que hacer es calcular estos ángulos, ¿cierto? Sabemos que este polo se va a ir hacia el infinito, hacia acá, entonces aquí ya tenemos una parte del lugar geométrico que es aquí, ¿cierto? Y este se va a ir asintóticamente también. Entonces, esa asíntota ya la tenemos, ahora necesitamos el ángulo. Entonces, el ángulo, como les comenté, este ángulo phi, ¿cierto? Era 2K más 1 dividido por n menos m, ¿cierto? Entonces, este K estaba determinado por la cantidad de polos, entonces este K va a tener 3 valores. Va a tener 0, 1 y 2. ¿Ok? Entonces son 3 ángulos. Este ángulo que está acá, que nos tiene que dar 180, y tenemos estos 2 ángulos que está acá que tenemos que calcular. Entonces, tenemos este ángulo φ1, ¿cierto? Y este φ1 va a ser 2 por 0 más 1 dividido en 2. ¿Ok? Multiplicado por 180 grados. Disculpen, dividido entre este. Entonces, esto es 0, 1/3 de 180, esto es 60 grados. Entonces ya tenemos un ángulo aquí que es 60 grados. Φ2 va a ser igual a 2 por 1 más 1 dividido en 3, ¿cierto? 2 por 1, 2, más 1, 3, dividido en 3 por 180 grados. Esto es igual a 180 grados, que es este ángulo de acá.
Y phi3, lo voy a anotar por acá, va a ser igual a 2 por 2, ¿cierto? Más 1 dividido en 3. 2 por 2, 4, más 1, 5, es igual a 5 tercios de 180. Y esto es igual a 300 grados. 300 grados es igual a menos 60 grados. Y así calculamos. Entonces, el lugar geométrico se va a ir de la siguiente forma. Estos polos van a venir hacia aquí, ¿cierto? Y van a chocar y se van a ir asintóticamente hacia infinito. ¿Se entiende, no? Profe, yo tengo, por lo menos yo tengo una duda. Ujú. Y es que, ¿por qué empiezo a considerar el ángulo desde -2? ¿Es porque es mi polo mayor entre el -2 y el -1? O sea, pensando, o sea, es el polo que está más a la izquierda, eso quería decir. Disculpa, ¿dónde considere primero ese polo? O sea, es que las líneas de los ángulos lo hizo en base a -2, ¿verdad? O lo hizo en base al Claro, es centroide. al centroide, porque el centroide me dio -2. Entonces ahí es donde yo coloco mi asíntota. Mm, ya. ¿Se entiende, no? En el caso anterior, por ejemplo, si no hubiese dado... eh, no, no, nada. Ya ahora lo vi. Gracias. Ya. Profe, ¿Sí? o sea, que algo no me queda claro. ¿Y cuál es el impacto que tiene en el lugar geométrico las raíces? Eso tú quieres ver cómo se transforma. Por ejemplo, aquí agregamos un polo, ¿cierto? Este Ujú. polo se agregó. Agregamos este polo. Y este polo hizo que el lugar geométrico cambiara de esta forma a esta forma. Pero no me refiero al polo, sino a la raíz del numerador. Las raíces del numerador de la función de transferencia. Claro, si tuviera, en vez de los tres polos, ¿cierto? Se colocara un S-1, por dar un ejemplo, en el numerador. En el numerador de GDS, dice. GDS Claro. aquí era igual a 1 partido por S más 2 y S más 3 y S más 1, ¿cierto? Claro, Bien. y la pregunta sería, en el numerador en vez de 1 hubiera un S-1. Si hubiera aquí un S menos 1, Claro, ¿qué impacto generaría eso en el lugar geométrico? pasaría lo siguiente, que tendrías acá un 0 en 1, tendría acá el polo en menos 1, tendría acá el polo en menos 2 y el polo en menos 3, ¿cierto? Tendría estos tres polos y este 0. El polo este iría hacia el 0. Entonces tendría este lugar geométrico. Y este polo de acá iría a este polo de acá, chocarían, ¿cierto? Y serían con algún ángulo podría ser así, me parece. Entonces ya no tendrías en este sector lugar de las raíces como tenías antes, sino que ahora lo tienes acá, en esta parte de acá. Y este lugar geométrico además se movió hacia la izquierda y te dio mucha más trayectoria estable. Mm, Ese fue el Ya. impacto. Por eso cuando yo les comentaba lo que hacemos para nosotros modificar el lugar geométrico,
es justamente agregar polos o ceros en el lazo directo del sistema de control, para que el lugar geométrico se modifique y podamos tener muchas más trayectorias disponibles en el lado estable, que es el lado que nos interesa. Y ojalá salirnos del lado inestable y ojalá que no hayan trayectorias en el lado inestable. ¿Ok? Voy a mostrarles. Profe, disculpe, ¿siempre van a tener una orientación similar estos ángulos? O, por ejemplo, no sé, pensando en que mi polo fuese -2, -1 y 0. ¿La orientación de los ángulos sería en un sentido contrario? O sea, ¿en qué momento sería la orientación de mi ángulo distinto? O sea, por ejemplo, el primer ángulo fuese superior a 90, estuviese entre 90 y 180. O eso sucede cuando los polos ya uno entra en el lado imaginario. Tú dices cuando que esta trayectoria fuera así, Sí, ¿cuándo sucede eso? cuando la ganancia es negativa. Ah, Esa es la ya. única forma que hay para dar vuelta el lugar geométrico. Eso es súper interesante porque hay sistemas de control que requieren ganancias negativas y eso te cambia de orientación todo el lugar geométrico. Es como que se invierte el lugar geométrico. Las trayectorias, por ejemplo, que estaban en los reales, que eran acá, después se pasan para acá, estas que son para acá van para el otro lado. Entonces, claro, obviamente cuando están los sistemas, las trayectorias están en este sector, y el sector estable y tú las das vuelta, se va casi todo para este lado, ¿cierto? Claro. Entonces, en ese sentido, se vuelven inestables la mayoría de las trayectorias de los sistemas estables, que es lo mismo que cuando tú tienes haces una realimentación positiva, ¿no? Y eso es lo que estás haciendo, en vez de restar una ganancia, le estás sumando, que le estás el error lo está multiplicando por un número negativo. Claro. Entonces, ya, les voy a mostrar cómo funciona un poquito esto. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, profe. ¿Cuál están viendo? ¿El MATLAB? MATLAB. Ya. Entonces yo preparé aquí, que este es el mismo ejemplo que vimos primero del sistema inestable. Entonces si ustedes quisieran, yo lo voy a correr acá. Definí primero una función de transferencia de esta forma, es igual TFDS, es decir, creé un elemento función de transferencia llamado S, y el cual después yo lo puedo multiplicar, dividir la forma más fácil para mí de hacer funciones de transferencia. También puedo hacerlo con, por ejemplo, si digo que G es igual a TF, y aquí genero un vector, por ejemplo, 0, 1. Entonces le voy dando a la función de transferencia, le digo cuáles son los elementos del vector. Pero la forma más fácil es S. Fijan que S es una función de transferencia continua. También hay una función que se llama, me parece que se llama ZPK, donde uno le indica los ceros, los polos y la ganancia, y te indica la función de transferencia. Nosotros podemos MATLAB sacar el flujo geométrico diciendo, por ejemplo, R locus de G, pero para hacer un análisis más interesante se ocupa generalmente del Control System Designer, que le llaman SISO-Tool muchas veces. Entonces vamos a ver vamos a abrir esta es una de las formas simples de abrirlo. Y aquí ya tenemos, bueno, los gráficos de Bode no los vamos a analizar, pero acá tenemos algo súper interesante. Tenemos el lugar de las raíces que nosotros habíamos bosquejado, y acá tenemos la respuesta de ese sistema. Como habíamos visto, el sistema es inestable, ¿cierto? Y aquí están los polos que yo puedo mover. Estos son los polos de lazo abierto que están acá.
uno que está en -1 y el otro que está en 3, y estos son los polos de lazo cerrado con los que yo voy a jugar. Entonces yo voy moviendo estos polos del sistema, y como ven, yo voy aumentando la ganancia, y estos polos se van yendo hacia, en el mejor de los casos, esto es lo que vamos a obtener. Sigue siendo inestable, como habíamos anticipado. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Por ejemplo, voy a agregar un polo, y si yo agrego un polo, lo puedo agregar acá, lo puedo agregar acá. Acá no tiene sentido, porque me va a generar una trayectoria inestable entre este polo y el polo que agregué, van a chocar acá y se van a ir asintóticamente hacia acá, ¿cierto? Si lo agrego acá, este polo va a chocar con este polo y me va a generar una trayectoria que va a ir hacia acá, y este polo se va a quedar donde está. Este polo se va a ir este polo se va a ir contra este polo, van a chocar y me van a generar una trayectoria acá, y este se va a ir a menos infinito. Eso es pero veámoslo. Si lo agrego acá, como habíamos dicho, tengo este polo que está aquí, se me va hacia el infinito de acá, y estos dos polos son los que chocaron aquí. Va a depender mucho de la distancia donde yo ponga la... Entonces aquí sigue siendo inestable el sistema, porque este polo sigue estando en este lado. De hecho, lo que yo hice fue correr el lugar geométrico. Si se fijan, antes tenía lugar geométrico por todo el eje real negativo, y ahora tengo lugar geométrico acá, y tengo lugar geométrico estable, digamos, solamente en esta parte. Pero no es suficiente, porque este polo sigue siendo inestable. Entonces, vamos a borrar este polo aquí. Y vamos a agregar ahora un polo más acá. ¿Cierto? Si yo agrego el polo más acá, ahora los polos que estaban acá están chocando, y el polo que agregué se está yendo hacia menos infinito. Y estos polos que estaban de antes chocaron en un ángulo que se modificó producto de que ahora son 3 polos y no son 2. Pero el sistema sigue siendo inestable. Entonces, generalmente, cuando tú agregas polos o integradores en el sistema, el lugar geométrico se corre hacia la derecha, se mueve hacia la derecha, generando trayectorias inestables. Lo que sí, sabemos que cuando agregamos integradores, generamos errores en estado estacionario cero, ¿cierto? Pero eso nos va a hacer que las trayectorias del lugar se modifiquen, volviéndolo más inestable. Entonces, por el contrario, si yo agrego antes de esto, agreguemos un integrador. Aquí también pueden usarlo acá. Si yo agrego un integrador, el integrador se va a agregar en 0, ¿cierto? Acá está el integrador. Si esto fuera estable, me generaría error en estado estacionario 0, pero como no lo es, pero aquí las trayectorias cambiaron de esta forma. Acá hay un 0 que yo había agregado, que lo voy a sacar. Ahí sí. Aquí está el integrador, que es lo mismo que agregar un polo, pero ubicado en 0. Si yo agrego ahora un 0, voy a borrar el integrador. Entonces el integrador nos genera nos aumenta la inestabilidad o los márgenes de inestabilidad. Pero tiene otras ventajas. Si yo agrego un 0, también puedo agregarlo acá, puedo agregarlo acá, puedo agregarlo acá. El 0 en el lado derecho no me va a generar problemas de estabilidad ni nada de eso, pero tiene otros problemas que se van a ver después cuando veamos respuesta en frecuencia. Los sistemas, cuando tienen los ceros en el lado derecho, se llaman sistemas de fase mínima, de fase no mínima. Y queremos evitar ese tipo de sistemas también. Cuando agregamos el 0 en este lado,
lo voy a agregar aquí. Estos polos que están acá, ¿cierto? Este polo que está acá se va a ir al infinito positivo, y este polo que está aquí se va a ir hacia el 0. Entonces no es suficiente para darme estabilidad, porque está muy cerca lo agregué muy cerca del 0, entonces necesito que me dé más trayectoria, y este polo no se va a ver afectado por este 0, porque este polo está siendo atraído por este 0. Voy a mover ese polo, no me da el espacio. No, este no está en otra pantalla, ¿verdad? Ahí está. Ya, entonces el 0 lo quiero agregar más lejos, lo voy a agregar en -6. Y ahora sí, está un poquito mejor, ¿cierto? Porque los polos, tengo ahora 2 polos y un 0, ¿cierto? Este polo, o uno de los polos, va a ir hacia el 0. Y el otro polo va a ir hacia infinito. Entonces, como ven, si yo los voy aumentando la ganancia, primero que todo, el sistema ya es estable, porque los dos polos, tengo trayectoria del lugar geométrico para ubicar los polos en el lado estable. Entonces, si está aquí 0, tengo toda esta trayectoria disponible para ubicar mis polos. Y aquí depende de dónde ubique mis polos, es cuál va a ser la respuesta transitoria que yo voy a tener del sistema, y cuál va a ser también mi error en estado estacionario, ¿cierto? Como este es un sistema de orden de tipo 0, ¿cierto? No tiene integradores en lazo abierto. Y aquí hay un step response, es decir, que hay una entrada escalón. Esta entrada escalón me va a generar esta respuesta con un error, ¿cierto? Pero si yo voy aumentando la ganancia, ustedes saben que mi error va a ir disminuyendo, ¿cierto? Entonces, como sabíamos, un polo va a ir hacia el 0 y el otro polo se va a ir a infinito. ¿En qué forma? En esta trayectoria. Uno se va a ir por acá y el otro por acá. ¿Alguna duda hasta acá? Cristóbal, ¿Sí? disculpa. Cuando pusiste el integrador en 0, había un polo que no habías sacado, si no me equivoco. Habían 3. ¿Podrías hacerlo de nuevo? Sí, Pusiste un integrador en 0. voy a borrar el 0. Entonces vamos a agregar aquí un integrador. Ahí está. Este es el integrador que agregué, ¿cierto? Al agregar un integrador ahora tengo 3 polos. Enlace cerrado. Tengo este polo y estos 2 polos de lazo abierto que estaban de antes. Estos son los polos que están en lazo abierto, los azules que no los puedo mover. Están acá. Este es el que agregué. Entonces ahora puedo jugar con 3 polos. Ya, el puntito que estaba ahí es que como está corrido, ya ese es el que venía del integrador. Y los dos polos que estaban en el... no sé qué colores. Sí, no, Pero los que estaban en el eje son los que están en la parábola. Sí, Ya, vale, gracias. ok. Entonces ahora como ya agregué un polo, tengo 3 polos. Ese es el concepto. Ah, y lo otro es súper básico. ¿Cómo le haces para simular agarras? ¿Qué es lo que arrastras? ¿Los polos directamente? Polo. Ahí los tomo y los arrastro. Ya. Vale, vale. Entonces vamos a borrar el integrador y vamos a volver al 0. Como habíamos visto, el 0, vamos a agregar aquí, lo vamos a agregar acá, en -6.
Entonces ahora sí que tenemos trayectorias estables, vemos que el sistema se estabilizó, tenemos una respuesta bastante decente, y la respuesta va a depender de... Entonces si nosotros vamos hacia acá, vamos a tener más oscilaciones, ¿cierto? Porque nos vamos acercando al eje imaginario. Si nosotros nos vamos hacia acá, vamos teniendo menos oscilaciones. Recuerden que las respuestas puramente oscilatorias se encuentran sobre el eje imaginario, entonces mientras más me acerque a ello, voy a tener. Acá hay una respuesta en el eje real, con mis polos en el eje real, yo debería tener una respuesta sobreamortiguada, ¿cierto? Pero hay un elemento más, está el cero. El cero aumenta el overshoot de los sistemas, y ese es como el lado negativo que nosotros tenemos. Entonces, si se fijan, da lo mismo cuánto aumente o cuánto mueva los polos, este overshoot que me entregó el cero no se va a modificar, o se va a modificar bastante poco. Pero probablemente nunca vamos a llegar a la respuesta completamente amortiguada. De hecho, si vemos las características, vemos el pic. Acá está el pic. El settling time. Porque aquí, si nosotros podemos ver el valor del pic, el settling time, podemos agregar el rise time también, y el steady state, que sería como para ver el error en estado o el valor final de la respuesta. Entonces, si yo quiero, esta herramienta nos permite entonces hacer diseño utilizando el lugar geométrico. ¿Cuál es la gracia de este tema? Entonces vamos a volver a la otra pantalla. Vamos a volver aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea del lugar de las raíces no solo también no es simplemente darle una trayectoria estable a los polos en lazo cerrado, ¿cierto? Sino que también es poder diseñar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diseñar? Vamos a diseñar en función a tres parámetros, que son los requerimientos del sistema de control, ¿cierto? Uno de ellos sabemos bien que es la estabilidad, que es el primer requerimiento. El otro requerimiento es la respuesta transiente, ¿cierto? Que sería como el overshoot, el settling time, rise time, que sería como las especificaciones de desempeño del periodo transiente, ¿cierto? Eso sería. Y la tercera sería los requerimientos para el estado estacionario, ¿cierto? Básicamente el error en estado estacionario. Puede ser error ante una rampa, error ante un escalón, o error ante una rampa, o el error ante una función cuadrática, lo que nosotros decidamos o definamos. Entonces,
La estabilidad, ya vimos que podemos generar de un sistema inestable, podemos llevarlo a un sistema estable, no solo con una ganancia, sino que también con una dinámica que sea distinta. Pero en el caso de la respuesta transiente, tenemos estos que siempre están en función, o se pueden calcular en función de estos dos parámetros, que es el damping ratio y la frecuencia natural, ¿cierto? El factor de amortiguamiento y la frecuencia natural del sistema. Entonces, con estos dos parámetros, nosotros podemos calcular esto. No sé si ustedes lo vieron en clase probablemente, o lo vieron en el sistema dinámico, o lo leyeron en algún libro, en algún lado, pero en el plano complejo, nosotros podemos calcular el factor de amortiguamiento, ¿cierto? Como el coseno de un ángulo θ, que es este ángulo θ que está aquí, ¿cierto? Y la frecuencia natural va a ser la distancia entre estos polos y el eje y el origen, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos diseñar, va a ser en función de este ángulo θ y en función a esta distancia. Entonces, como sabemos que podemos calcular el overshoot, el settling time, el rise time, o cualquier parámetro o cualquier especificación de desempeño de la transiente en función del factor de amortiguamiento y la frecuencia natural, podemos, por ejemplo, definir que esta frecuencia natural, por ejemplo, va a describir esta circunferencia de radio omega n. Pero tenemos otras frecuencias naturales, ¿cierto? Porque si yo aumento el radio, tenemos hartos valores de frecuencias naturales que nosotros podemos tener. Y también tenemos hartos valores de el factor de amortiguamiento. Entonces, ¿cuál es la idea? Justamente, por ejemplo, si yo quiero definir que mi sistema tenga un factor de amortiguamiento de 0,71, ¿cierto? Este θ, entonces, va a ser el tangente a la menos 1 de este valor, perdón, el coseno a la menos 1 de este valor. Entonces, el θ va a ser igual a 45 grados. Entonces, si yo quiero 1 igual a 1, el ángulo se va a achicar y me voy a ir acercando más al eje real. Si yo quiero que mi frecuencia natural sea de 1 radián por segundo, entonces este radio de este círculo tiene que ser de ese valor. ¿De qué nos sirve saber esto? Nos sirve, por ejemplo, que si nosotros tenemos nuestro lugar de las raíces estaba acá, ¿cierto? Teníamos acá estos son entonces nosotros teníamos un lugar de las raíces con un 0. Perdón. Teníamos un 0 acá, ¿cierto? Teníamos un lugar de las raíces
Queda algo así, ¿cierto? Entonces, yo bien feo el mono, pero... Entonces, si nosotros definimos, por ejemplo, un ángulo acá, y definimos una frecuencia natural mínima, por ejemplo, o un valor mínimo de frecuencia natural, entonces nosotros decimos que queremos un factor de amortiguamiento mayor a este valor, mayor a este, y una frecuencia natural mayor a esta. Entonces nuestra área para nosotros trabajar va a estar acá. Entonces cualquier polo que yo ubique acá va a cumplir con las especificaciones de desempeño de factor de amortiguamiento y frecuencia natural. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Aló, me caí? No. Ah, ya. Sí, profe, se Disculpa, escucha. pero si dices un ángulo de mayor a 45, ¿no dice ser la otra región? No, un factor de amortiguamiento mayor a este. Recuerda que el factor de amortiguamiento, esta línea va a ir bajando a medida que yo aumento, o el ángulo va disminuyendo a medida que yo aumento el factor de amortiguamiento. ¿Sí? Si yo aumento este valor, este ángulo me disminuye. Ahora, se entiende, ¿no? No, sí, es que pensé que era para el ángulo, pero sí te entiendo. Ya. Sí, lo que uno define no es el ángulo en sí, sino que el factor de amortiguamiento que uno quiere tener. Si quiero un factor de amortiguamiento alto porque quiero poco overshoot, entonces voy a definir ese factor de amortiguamiento alto, lo que me va a llevar a un ángulo pequeño. Y hay que tener ojo porque no todos los lugares de las raíces van a calzar en el lugar de diseño. Por lo mejor hay lugares de las raíces que no van a, o van a tocar una muy pequeña parte de ese lugar de diseño, o simplemente no lo van a tocar. Pues eso me da un poquito también que es la robustez de mi sistema, porque yo quiero que una gran parte del lugar de las raíces toque mis especificaciones de desempeño, y para yo poder tener mucho valor, cosa que si hay una variación en parámetros, por ejemplo, producto de algún problema en la planta o algo, o hay una perturbación o algo que me modifique la dinámica de mi sistema, yo quiero que igual mis polos se muevan, pero se muevan dentro de la zona de diseño para así seguir cumpliendo con mis especificaciones de desempeño. Si mi área de trabajo es muy pequeña o mi lugar de la raíz toca una muy poca parte de mi lugar de diseño, podría ser que una perturbación grande o un problema de parámetros por incerteza del modelo, el modelo a lo mejor no era el mejor, entonces cualquier variación me va a hacer que me salga de mi área de diseño y mi comportamiento del transitorio no va a ser el que yo estoy diseñando. Hay que tener mucho ojo porque estos valores de omega n y del factor de amortiguamiento, este Z, fueron deducidos de funciones de una función de transferencia de este estilo. Al igual que los cálculos del settling time, del Rankine y del overshoot. Entonces, probablemente nosotros vamos a tener muchos más polos y ceros dentro del sistema. Entonces, mi comportamiento no va a ser exactamente el comportamiento
no se va a comportar exactamente como esto, porque siempre está el cero del controlador que yo agregué, por ejemplo, pueden haber otros polos acá que multipliquen a esta función de transferencia. Entonces, mi valor de settling time no va a ser exactamente el preciso que yo estoy calculando con estas aproximaciones de esta función de transferencia canónica o normal. Van a ser simplemente aproximaciones. Por ende, ustedes tienen que ir viendo o revisando si es que realmente están cumpliendo o qué tan lejos están. Y para eso están también el análisis de los polos dominantes o no, porque finalmente tu sistema se va a comportar como tus polos dominantes se comporten o se van a acercar a eso. Entonces lo que queremos es que tus polos dominantes se comporten de esta forma para yo poder asignarle estos valores y poder funcionar como una función de transferencia canónica o normal para que mis valores se aproximen a mis valores de diseño. Solo son aproximaciones, tienen que recordar siempre eso. No son valores justos. E incluso son aproximaciones a esto. Tampoco es preciso, esta es completamente precisa, pero es muy buena aproximación. Ahora, por último, una vez que podemos calcular estos valores. Hay otros parámetros también, no está solo este de frecuencia natural y factor de amortiguamiento, sino, por ejemplo, aquí, cuando definimos un polo, por ejemplo, tenemos acá, ¿cierto?, estos polos, que son complejos conjugados, también tenemos este valor de acá, ¿cierto? Y este valor de aquí nos genera una línea aquí, ¿cierto? Y esa línea también puede ser considerada como un factor de diseño, porque si ustedes se recuerdan, por ejemplo, el settling time va a ser igual a 4 veces omega n. Bueno, acá es J omega n. Y aquí es este valor. Entonces, también esto nos da ¿cómo se llama? Una intuición de velocidad. Entonces, mi área de diseño la puedo ir moviendo. Yo quiero más velocidad, ¿cierto? Entonces ahora mi área de diseño va a ser esta. ¿Alguna consulta con respecto a esto? Entonces, ¿cómo lo hacemos en el software? Bueno, vamos a borrar primero el cero. Profe, ¿cómo se llamaba ese comando? El que utilizó para llegar hasta acá. Era... Sí, gracias. Pues aquí en el software podemos hacer exactamente lo mismo, considerando lo que hemos hablado. Y aquí están los design requirements. Entonces generamos uno nuevo. Entonces nosotros vamos a el Daping Rating. 0771. Aquí está. Vamos a generar otro que es frecuencia natural 10. Podemos generar otro más, que es settling time
Por ejemplo, ahora estamos en 0,445 segundos. Veamos si lo podemos mover a 0,2 para ver. O a 0,1. Entonces, de lo que están viendo, ¿es posible conseguir 0,1 segundo de settling time? No me deja tomar. ¿Es posible o no? Que igual bajaría harto, pero yo creo que sí. Aquí lo moví al área de diseño del settling time. Pero el settling time está en 0,356. Llegamos al objetivo, ¿no? No. ¿Por qué no? El otro 0 se quedó atrás. Exactamente. El otro polo se quedó atrás. Se quedó atrás. ¿Y cuál es el polo dominante? Este, ¿cierto? Como este es el polo dominante, este es el que va a dominar en la respuesta, en vez de este, que es un polo más rápido. Entonces, este es el que no nos permite pegar. Si quisiéramos hacer que este polo también se fuera hacia allá, ¿qué tendríamos que hacer? Como concepto nomás general, no me tienen que decir específicamente qué hacer. Pero ¿qué tendríamos que hacer si quisiéramos mejorar ¿qué tendríamos que cambiar? La posición del 0. Tendríamos que cambiar la dinámica del sistema, agregando o polos o ceros para que el lugar geométrico o el lugar de las raíces se modifique. Y podamos tener trayectorias donde los dos polos puedan estar en esta área de diseño que nos dé la velocidad que estamos buscando. Cristóbal, ¿Sí? ¿podrías poner el 0 en, no sé, menos 40? Ahora lo logramos. Bueno, Esa es la idea. Pusimos un 0 más lejos. Nuestro lugar geométrico se abrió y ahora sí que podemos estar, y si se fijan aquí el settling time llegó a 0,0791. Y si bajamos, podemos ir arreglando el overshoot. Aquí tenemos un sistema con poco overshoot y súper rápido, comparado con el sistema lazo abierto que se nos había presentado, donde las respuestas iban en segundos, en 0,4 segundos me parecía, o menos. Bueno, de partida era inestable incluso. Después al agregar el 0 teníamos por el orden de los 0,4 segundos y ahora tenemos en el orden de los 25 milisegundos, bastante más decente. ¿Se entiende para qué sirve el lugar de las raíces? Tienen Sí. que
les recomiendo estudien bien cómo bosquejarlo a mano, porque la idea es que ustedes también puedan al mirarlo o al ver los polos, poder más o menos decir, ah, ya esto va por aquí, va por allá, va a ser de esta forma, para ir viendo qué tienen que agregar, porque pueden estar un montón de rato agregando polos, ceros, funciones de transferencia raras, pero si no tienen la noción de qué es lo que va a pasar con el lugar de las raíces cuando ustedes agreguen eso, entonces no sacan nada, van a perder tiempo. Entonces lo mejor es entender bien cómo se bosqueja y ir viendo cuáles son los impactos en el dibujo. Cosa que después ustedes sepan exactamente por dónde tienen que ir o va a ir su controlador. Ahora, hay estructuras que van a aprender ahora, me imagino que en esta semana, no estoy seguro, pero en esta o la próximas clases, que son estructuras conocidas que nos ayudan a conseguir ciertos objetivos, por ejemplo, compensadores de adelanto, de retraso, o controladores PI, PID, que nos van a ayudar también a conseguir ciertas cosas, digamos, son controladores o estructuras que ya están preconcebidas para conseguir ciertas cosas. Pero cuál ocupar va a depender de mucho de la dinámica de tu sistema, porque como la dinámica de tu sistema presenta o exhibe un lugar de las raíces determinado, va a depender mucho de los objetivos que tú quieras cumplir para ver qué es lo que va a hacer. Muchas veces capaz que tu sistema no vas a poder cumplir con tus objetivos de velocidad si es que agregas, por ejemplo, un integrador para conseguir errores de estado estacionario cero. Entonces a lo mejor no se va a poder conseguir errores de estado estacionario cero. Pero sí, a lo mejor puede ser del 1% o del 0,5%, pero puedes cumplir tal vez con tus especificaciones de velocidad y overshoot, porque está moviendo, porque tu lugar geométrico está lejos está lejos ¿cómo se llama? Del cero, del origen. Entonces, si yo veamos qué pasa si yo agrego aquí un integrador. ¿Qué es lo que ocurre con el lugar geométrico? El lugar geométrico se me fue al lado inestable, independiente del cero. Imagínense que yo tenía un cero súper lejos. Y por el solo hecho de agregar un integrador para conseguir errores estacionarios cero que no teníamos antes, mi lugar geométrico cambió, se fue al lado positivo y mi trayectoria es súper cortita ahora. Y por más que yo vaya moviendo el cero, el lugar geométrico de las raíces para estos polos no va a ser estable. ¿Lo ven o no? Sí. O sea, no es porque se va esos ángulos hacia arriba, ¿verdad? Como que no hay un campo. No tiene trayectoria. Estos polos llegan Claro. hasta acá y se van a ir para al lado inestable, y este es el único polo que va a recorrer y a lo mismo donde yo ponga el cero, el puro hecho de poner el integrador para conseguir error en estado estacionario cero, modificó mi lugar de las raíces y no me permite estabilizarlo ahora. Eso entonces, muchachos, estamos. Próxima clase después del receso. Así que nos vemos después. Hay un grupo que se tiene que quedar conmigo ahora. Sí, profe. Ya, Sí, profe, Parece que grupo. al resto entonces nos vemos después del receso. Que esté muy bien. Chao, profe. Gracias. Chao. Profe, pregunta, ¿vamos a tener clases continuas? ¿Cómo, disculpa? Que después no hay clases con la profe. Si no tenemos clases de nuevo, clases de ejercicio. Creo que hoy día en la tarde tienen clases. ¿Por qué no van a tener? Ya. Normal, entonces. Sí. No se preocupe. No estoy seguro que no, el tema de las clases, pero entiendo yo que hay. Sí, Javier.
Cristóbal, una consulta, el controlador, ¿qué parámetros tiene físicamente? O sea, Ah, buena pregunta. ¿especifica hasta qué punto podemos integrar o derivar? ¿Cómo? Buena pregunta. Porque Mira, claro, en teoría puedo poner el cero hasta donde me plazca, pero en el momento de poner un componente, supongo que tiene parámetros, una acá hoja de está, especificaciones. acá está el compensador. Este es el que está actualmente. Si tú le pones este compensador al sistema, en el lazo directo, va a generar esta respuesta que está abajo. Ah, Me refiero, si es que tuviera que comprar uno físicamente, un controlador, ¿qué busco en internet? ¿Bajo qué parámetros lo busco? Porque en el caso de ahora, ya, necesito mover el 0 a -40, por darte un ejemplo. Entonces, ¿cómo lo busco para comprar ese dispositivo? Chuta, que generalmente estos se programan, los programas, pues, ¿no? Los haces en un microcontrolador o en un PLC, en cualquier lado los programas, pues, ¿no? Tienes que hacer ¿cómo se llama? En el código, el controlador, tú lo haces, digamos, o tú construyes el algoritmo que te hace el P, el PID, o te hace el cero, o el polo, ¿me entiendes? Ya, y los PLC no tienen problemas con... Porque pue- Pueden realizar lo que sea. van a realizar lo que tú les pides, pues si son lineales, o tus funciones de transferencia son lineales, van a poder hacer la función de transferencia que tú les pidas. Pero va a depender dependiendo del PLC que tú, hay algunos que tienen bloques de P, de I, de D ya preconcebidos. Vale, gracias, Cristóbal. Gracias por la clase. Bueno.